creo que esto ya lo había comentado, pero bueno, simple y sencillamente, tal vez aquí remarcar la idea de que una innovación, pues es eso, no es solo un cambio cosmético, realmente requiere un cambio de mentalidades y de prácticas. Por eso se dice que se requiere un cambio de paradigmas. ¿Sí? Mientras no cambiemos nuestras prácticas y nuestras concepciones, pues pueden estar los mejores proyectos educativos y no van a fructificar, y por ello es que de mediados de la década de los 90 hacia toda esta década, la primera década de este siglo, mucha de la investigación educativa sobre el tema de currículum, profesores, alumnos, escuelas, precisamente se enfoca a este tema. ¿Qué sucede con esas concepciones y qué sucede con esas prácticas socioculturales en la escuela, y si estas van en la dirección o no de lo que se espera en las reformas curriculares? Y aquí es donde empezamos a encontrar pues algunos trabajos que nos hablan de esto, las metáforas o las gramáticas del cambio. No sé si sean nombres muy sofisticados, pero bueno, los autores son los que se los han puesto y dicen que para poder entender si una reforma curricular realmente se concreta en algo o no, deberíamos estudiarla siempre en esta lógica, ¿sí? ¿Qué metáforas o qué gramáticas del cambio produce? Hay autores, por ejemplo Snyder, que a Snyder lo retoma mucho Ángel, que dicen que en realidad lo que estamos viviendo son oscilaciones de péndulo. ¿Sí? Ellos consideran que, bueno, que siempre estamos en estas reformas oscilando en posiciones extremas y planteando las situaciones como dicotómicas e irreconciliables. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, es la negación absoluta y completa a cualquier forma de enseñanza que pudiera sonar a enseñanza expositiva, transmisiva y receptiva. Todo lo que suene a eso, a cátedra magisterial o evaluación objetiva, va a ser rechazado porque se va a decir que eso no. Y en el otro extremo pareciera que se ubicara pues toda la mirada súper radical de las visiones constructivistas, todo enfocado al pensamiento crítico, la construcción del conocimiento, el aprendizaje por descubrimiento, el trabajo independiente, y para nada esta mirada de recepción y de transmisión de información, por ejemplo, ¿no? O en el tema de la evaluación, rechazo total y absoluto a la evaluación objetiva, y vámonos todos ahora en la ola y en el péndulo, más bien en el péndulo, a esta idea de evaluaciones auténticas. ¿Sí? Aquí lo que se comenta, bueno, es que pues finalmente si vemos esas metáforas o gramáticas como oscilaciones de péndulo, pues siempre vamos a encontrar esos conflictos que ya habíamos mencionado, ¿no? Esa imposibilidad de reconciliar y de buscar puntos de equilibrio entre prácticas educativas que pues todas ellas en un momento dado pudieran tener un cierto sentido y una cierta ventaja en el contexto educativo. Otros autores dicen que más bien deberíamos verlo algo así como las olas del mar, ¿sí? Esos oleajes que a veces son suaves, a veces son más fuertes y a veces se nos convierten en un tsunami, ¿no? Y que finalmente pues lo que tendríamos que ver es que en los procesos de las reformas curriculares va a haber siempre esto, rupturas y continuidades, que eso es lo que va a caracterizar todo proceso de innovación, y que vamos a encontrar ciertos cambios a largo plazo como resultado de las reformas, pero los cambios más fuertes y más dramáticos solo se van a poder dar en el largo plazo. No sé si ustedes se lo han preguntado, pero yo he escuchado, bueno, a mí mismo me lo han preguntado y a mucha gente he escuchado en conferencias que les dicen, oiga, ¿y en cuánto tiempo es que ya se pueden ver los resultados de una reforma curricular? Creo que esa es una pregunta muy difícil porque por un lado habría que ver qué reforma curricular y qué condiciones se están planteando para que la reforma curricular pueda cristalizar. Así en abstracto no sabemos, puede ser de nuevo en blanco y negro una reforma excelente con un proyecto sumamente ambicioso, pero habría que ver bajo qué condiciones se está pensando la implantación de esa reforma curricular, cómo está pensado ese paso de currículum pues vivido, currículum formal a currículum real, ¿sí? Y qué papel están jugando los actores, etcétera, ¿no? No es tan fácil, pero aún así
Yo he escuchado autores que dicen que, bueno, ya la huella de una reforma curricular de largo alcance, pues se ve cuando egresa una generación, a lo mejor 5, 6, 8 años, para empezar a ver cambios sensibles. O sea que si esperamos que a los 2 meses de implantar un proyecto curricular el cambio ya es dramático, pues eso, las cosas no son así, ¿no? Algunas cosas sí cambian en el corto plazo y otras pues hasta en un largo plazo, ¿sí? Y bueno, hay también algunos autores que explican los cambios en términos de lo que son las metáforas de resistencia, qué tanta fuerza opositora hay ante el cambio, y eso pues va a determinar mucho la medida en que el cambio se pueda dar o no se pueda dar. A veces esa resistencia es activa, a veces puede ser una resistencia pasiva, ¿sí? Pasiva de pues qué bien está el cambio, yo no digo nada, pero pues finalmente quién sabe, como decía el profesor al inicio, habría que ver si el profesor asume la reforma y la innovación y si la va a llevar a la práctica o no. Y aunque muchas veces se ha visto que las personas que se resisten a los procesos de cambio, pues se les suele etiquetar como gente pues conservadora o retardataria o alguien que no quiere que las cosas mejoren, la verdad es que también se han estado documentando en algunos trabajos eso que se llama voces genuinas. También ha habido movimientos de resistencia a los proyectos pues curriculares, educativos, a una nueva ley de educación, a unos nuevos libros de texto, qué sé yo, que sí responden a esto, ¿no? A preocupaciones genuinas de grupos realmente enterados que se dan cuenta o que son propuestas inapropiadas o que son cambios apresurados o que lo que está detrás de los cambios que se proponen pues no son cambios para beneficio de, sino que simple y sencillamente pues responden a ciertos intereses. Entonces esta idea de que toda resistencia se tendría que ver como algo malo, entre comillas, o algo retardatario, pues no es así. Los procesos de resistencia también se tendrían que entender a fondo, y si en una institución educativa empezáramos a ver un rechazo hacia un modelo curricular o empezáramos a ver ciertos comentarios como los siguientes, no, pues es que eso que quieren implantar es simple y sencillamente las nuevas medidas neoliberales para enajenar a las personas y convertirnos en trabajadores de la maquila. No sé si lo han escuchado, a mí me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Habría que ver qué está detrás, qué preocupaciones están detrás y cuál es el sentido o significado que están construyendo las personas que las han llevado a concluir que las cosas son así. ¿Sí o no? Pues es que como siempre nos traen los modelos yanquis, ahora son las propuestas del Fondo Monetario Internacional y del BID, y eso pues ya lo negociaron con el gobierno y por eso no lo quieren meter a fuerza, ¿no? Entonces detrás de eso, de ese discurso siempre va a haber un sentido que habría que entender, y que habría que entender por qué los principales actores de lo educativo pues están detrás y qué hay en ese proceso de resistencia. Y bueno, yo aquí nada más quiero mencionarles, nosotros en el grupo que estamos trabajando este tema de las reformas curriculares y la innovación, pues nos hemos dado a la tarea de compilar algunos trabajos. Afortunadamente nos da mucho gusto porque eso lo pusimos nosotros cuando cerramos el estado de conocimiento como agenda pendiente, ¿sí? Porque cerrando lo que fue los trabajos sobre la década de los 90 hacia el 2003, encontrábamos muy poca investigación en la que se estuviera viendo qué estaba sucediendo con los profesores y alumnos de carne y hueso en sus aulas a la hora que tenían que llevar a la práctica la reforma del preescolar, el cambio de la secundaria, la introducción de las tecnologías, etcétera. Pero afortunadamente, fíjense que de mediados de la década para acá empiezan a surgir muchos trabajos de esto precisamente, concepciones y prácticas educativas en torno a los modelos de innovación. Entonces aquí yo simplemente menciono algunos que recuperé para el documento que les digo que voy a publicar sobre este tema, pero todavía hay muchos más. Yo aquí recuperé sobre todo algunas cosas que empezaron a aparecer y que se presentaron en el Congreso del COMIE de 2009, pero hubo otro congreso posterior, el de Tlaxcala, donde también hubo una serie de trabajos en los que se participó
precisamente con este tema. ¿Cómo están entendiendo las personas? Pues lo que ustedes quieran. No sé, y hay algunos trabajos, primero, no es en el contexto mexicano, todos los demás sí. El primero lo menciono porque me parece uno de los mejores trabajos que hace un análisis de qué sucede con una innovación pedagógica. Aquí el tema era la introducción de ciertas innovaciones pedagógicas que coincidentemente, aunque usted no lo crea, eran el ABP, el método de casos, era lo que era aprendizaje colaborativo e introducción de tecnologías con alumnos de educación básica. Eran 10 casos, 10 escuelas, 10 proyectos educativos distintos, y se les hace todo un año de seguimiento en el aula, y con ese seguimiento, un estudio pues muy completo, se hace una propuesta, se concluye cuáles son los factores de los cuales depende que las innovaciones, pues algunas terminan siendo exitosas, otras no, algunas los profesores logran las metas que plantean, en otros pues la innovación se abandona, fracasa o no da sus resultados. Y algunos otros son estudios pues de diferentes reformas curriculares. Por ejemplo, uno es en una universidad mexicana privada, otro es en una universidad pública en el estado de Veracruz, y ahí se hace un análisis del modelo educativo integral y sobre todo de una de las cuestiones que son muy importantes para este modelo, el desarrollo de habilidades de pensamiento. En otro, por ejemplo, que es un estudio de la FES de Iztacala, lo que hacen es una encuesta con profesores de enfermería y cirujano dentista que están viviendo una reforma curricular por competencias, pues para saber qué están entendiendo los profesores por competencias, si están entendiendo lo mismo o si está sucediendo que también cada quien entiende distinto esto de la competencia. En otro estudio lo que tratan de ver lo que es el currículo flexible, cómo están llevando a la práctica en la UAM el currículo flexible. Son solo algunos ejemplos. Otro también es sobre currículo flexible en la UJAT y otro más en la UADY. Unos son con profesores y otros abarcan profesores y estudiantes. Otros son sobre el tema de lo que es la reforma del currículo de secundaria, la famosa RIES, cómo se está viviendo en el estado de Chihuahua, que están encontrando tanto profesores como alumnos. Yo aquí reporté lo de profesores, pero es un estudio que hicieron con profesores y con estudiantes. Otro es sobre bachilleratos tecnológicos, que es otra de las grandes reformas curriculares. Si se fijan, es un poco salpicado el asunto, pero abarca esas grandes reformas curriculares que hoy en día pues a todos nos han movido el tapete. Otra es la que estamos conduciendo directamente con la doctora Barrón y el doctor Ángel en 7 universidades públicas estatales. Ya no incluía aquí algunos otros estudios que se están haciendo sobre la reforma de preescolar. También hay trabajos acerca de cómo están llevando las educadoras a la práctica lo que es el tema de la educación por competencias y cómo logran conciliar o cómo logran resignificar lo que era el currículo anterior, que tenía una mirada muy singular, ¿sí?, con lo que están pues pidiendo el nuevo modelo educativo. Entonces, por mencionar solo algunos trabajos, y les mencionaré pues algunas de las conclusiones que pudiéramos desprender de estos trabajos en conjunto. Cada uno de ellos, bueno, pues tiene una singularidad, pero sí que hay también una serie de cuestiones en común. Por un lado, entender que sí que falta una comprensión teórica y metodológica y también técnica que permita resolver la parte operativa de todas estas innovaciones. En casi todos los estudios que se les pregunta, los docentes se quejan de una preparación muy por encima, que les da pocos elementos para poder llevar a la práctica todos esos proyectos de innovación. En la mayoría de ellos se muestran dispuestos a, la verdad yo creo que hay que reconocer que el profesor no es que no esté dispuesto a, pero cuando no está dispuesto es porque no ve las condiciones pertinentes para lograrlo. Casi todos mencionan que en los procesos de formación docente resultan insuficientes e inapropiados a lo que son las demandas y el contexto educativo en el que participan. ¿Sí? Esa es la gran demanda, es que sean procesos formativos adaptados al contexto en el que yo enseño, porque están pensados para un contexto genérico, idealizado, que no resuelve lo que pasa en el contexto donde yo vivo o donde yo trabajo.
también se encuentra que se da que este es un factor clave en todos los estudios, pues que el contexto educativo en las instituciones son de poco soporte, no se dota de la suficiente infraestructura y no se dan los procesos de transformación concomitantes, que a veces pueden ser procesos que van hacia la legislación educativa, hacia lo que sería infraestructura para la enseñanza, hacia lo que sería pues cargas docentes para los profesores. Mucha de la inconformidad, estoy recordando en el estudio de secundarias, se daba en ese sentido, el cambio que se da hacia lo que es carga docente y recomposición de lo que sería la actividad del profesor con el nuevo cambio del plan de estudios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se me pide una función como tutor que está en un vacío legal y laboral, que es un tutor. ¿Dónde está? La legislación marca pues mis actividades como docente frente a grupo haciendo ABC. Esa figura de tutor finalmente no está ni reconocida en el ámbito formal de la institución, por poner un ejemplo, ¿no? Y eso después empieza a generar pues una serie de problemas, ¿no? Ya en la práctica para los profesores. Bueno, ya lo digo, replantear políticas, normatividad y procesos facilitadores. Cambia el currículum, se da un proceso pues más bien casi siempre corto de formación de profesores, pero no se entiende que estos cambios son cambios sistémicos, tiene que cambiar todo el sistema. Eso es algo que nos está fallando mucho en nuestras reformas curriculares, el cambio no es sistémico. ¿Sí? El cambio está en estructura curricular y no en todo lo que rodea estructura curricular, y si son cambios dramáticos en modelos educativos que implican cambios fuertes, que van a mover todo el sistema, pues no me puedo quedar nada más previendo el cambio en uno de los componentes del sistema. Entonces tendríamos que ver un cambio de manera más sistémica. ¿Sí? No obstante, también se encuentra en esta literatura muchos ejemplos de buenas prácticas, porque imagínense si nada más encontráramos la vertiente de que no es posible y que hay muchos obstáculos, pues entonces sí, yo creo que se decepciona uno, ¿no? También hay buenas incidencias de transformación y también hay muchas experiencias en contextos de todos los que ustedes se puedan imaginar, de que se pueden llevar a la práctica experiencias de innovación sumamente interesantes. ¿Sí? Y hay muy buenos ejemplos de prácticas donde todos estos modelos, las competencias, el currículo centrado en el alumno, la incorporación de tecnologías, etcétera, logran concretarse en cambios significativos en el contexto de las aulas. Yo creo que eso no lo deberíamos de olvidar. Sin embargo, cuando se analizan las instituciones, pues aparece lo que ya les comento. Su foco principal sigue siendo el diseño formal de modelos y planes de estudio, y todavía se opera mucho en esta lógica de modelo experto. Queda en segundo plano, aunque siempre aparece, no se puede decir que no aparece, siempre aparece, pero en un segundo plano, y a lo mejor no con el énfasis que debería tener la formación de los profesores y el apoyo al proceso de apropiación e implantación. Y además la formación entendida como un espacio de formación al inicio con el que se supone que se capacita, más bien de capacitación, se capacita o se habilita al inicio de cuando voy a lanzar, o a decir, como les diré, cuando voy a dar el banderazo o la luz verde a la reforma, y ya después quién sabe, ¿no? Ya muy pocas experiencias de seguimiento y continuidad a esta idea de implantación de las propuestas formales. Aquí simplemente, pues ya muy rápido, porque yo creo que ya el tiempo, ya estamos en tiempo, ¿no? ¿Tú me dices? Les pongo simplemente lo que concluyen en ese estudio que les comento, que se me hace muy interesante, de los profesores, en el que hacen un seguimiento de un año a los profesores que quieren introducir esas innovaciones que les mencionaba y tecnologías en el aula primaria. De la primaria, finalmente todos estos factores son importantes. Sí, los factores que tienen que ver con el profesor, y a lo mejor son los factores que resaltan más. Sin un profesor que se ponga la cachucha de innovador, pues las cosas no funcionan. Sí es cierto, el profesor va a ser pieza clave, pero si solo vemos al profesor y lo aislamos, ¿sí? Y pensamos que la responsabilidad es exclusivamente de él,
que esa es una mala interpretación de ese concepto, el profesor es el responsable último de las reformas, pues sí, pero en un contexto de soporte y cubriendo una serie de factores sin los cuales el profesor solo no va a poder llevar la innovación a un éxito. Entonces hay factores muy importantes vinculados al proyecto innovador en sí mismo, otros factores vinculados al contexto de soporte que tiene que dar la escuela, la institución educativa, sin los cuales, aun cuando el profesor pues vaya cubriendo todo esto que tiene que ver con su acción como docente, pues las cosas no van a funcionar. ¿Sí? Y aquí, bueno, a lo mejor quiero recuperarles, también ya para ir cerrando la charla, una serie de estudios que ha compilado la UNESCO en un documento en el que habla de lo que es políticas y modelos para formación docente. Es un documento del 2004 en el que recupera trabajos también donde intentan hacer un análisis de qué depende de que se puedan realmente llevar a la práctica las innovaciones, que son trabajos de este autor de Ellsworth, donde dicen que estos van a ser factores clave en un proceso de formación docente para hacer pues posible que la innovación se convierta en realidad. De alguna manera ya los hemos ido comentando, pero pues quisiera mencionarlos para el cierre de la charla. Por un lado, observabilidad. En un proceso de formación docente, yo como profesor en formación, sea un profesor que me estoy formando en la normal o sea un profesor que ya estoy en servicio y que sigo formándome, porque bueno, pues además está esta idea de una formación continua que nunca va a terminar, yo tengo que tener la posibilidad de ver un uso exitoso en entornos educativos reales de esas innovaciones educativas. O sea, tengo que tener buenos modelos, tengo que tener ejemplos de buena práctica. Me pueden platicar que el ABP es la maravilla, pero en la vida he visto una sola experiencia exitosa de ABP. No he podido tener información de en dónde están trabajando el ABP en un contexto cercano, afín al mío, y las cosas están funcionando bien. No estoy viendo cómo se lleva a la práctica de una manera conveniente. ¿Sí? Entonces yo tiene que cubrirse ese requisito de observabilidad. Otro requisito se llama ventaja relativa. ¿Sí? Ya habíamos comentado que toda innovación tiene un costo, y a veces el costo cognitivo, emocional, porque también tiene un costo emocional, no hemos querido entender que representa. Introducir estos nuevos enfoques tienen un costo cognitivo porque cambian mis esquemas de trabajo, cambian mis estrategias, cambia la forma en que yo he a lo mejor analizado, leído, recuperado información. Ahora me piden, pues claro, son cuestiones con una complejidad cognitiva mayor. Se espera precisamente que con todos estos modelos innovadores yo fomente habilidades de pensamiento superior, habilidades complejas, lo que Morán llama el aprendizaje complejo. Entonces hay una complejidad cognitiva y un gasto cognitivo fuerte. Ya no la voy a hacer simplemente con que corto y pego o copio y repito. Me están pidiendo otras cosas: capacidad de argumentación, capacidad de contrastación, un discurso crítico, un trabajo de creación original. Eso implica pues algo con otro nivel de complejidad, pero también va a haber un costo cognitivo, aparte del cognitivo, un costo emocional y un costo social. Voy a cambiar prácticas, formas de interacción. Seguramente habrá momentos en que sienta, por supuesto, emociones negativas, no siempre van a ser positivas. Tengo que estar preparado también para esa situación, para ir acompañando a la gente para que esos temores o emociones negativas se vayan transformando en motivaciones realmente positivas. Hay estudios también sobre las curvas de motivación de los profesores, apropiándose de pues, nuevos enfoques o de nuevas tecnologías, y no son así, así como que de abajo voy para arriba y siempre como que todo un éxito. Fíjense que no, eso hay que entenderlo, pero también tiene que lograrse que en un determinado plazo yo le vea ventajas a la innovación. Si no le veo ventajas, pues entonces no voy a estar dispuesto a pagar los costos, ¿verdad? Si yo ya llevo meses angustiado con el asunto de las competencias y no le veo por dónde, y ni siquiera veo que mis alumnos trabajan, aprenden,
logran algo, pues entonces me voy a sentir decepcionado y lo más probable es que abandone esa supuesta innovación, porque no me está innovando nada. Recordemos que innovación va a ser tal cuando realmente resuelva una necesidad, cambie una práctica y las cosas yo sienta que se van resolviendo de una manera más apropiada. Simplemente yo estaba leyendo un documento sobre lo que es portafolio. Ustedes saben que es otra de nuestras innovaciones en Mini, es el tema de evaluaciones auténticas. Yo estaba viendo unos estudios de portafolio electrónico con profesores y coincidentemente van hacia esta conclusión. Lo mismo, los profesores que le ven una ventaja relativa al portafolio y sí ven que sus alumnos se enganchan y aprenden mejor y logran cosas interesantes o están más motivados con el aprendizaje, son los que dedican el esfuerzo que implica hacer un portafolio, porque eso también les insisto, todo esto implica mucho trabajo y mucho esfuerzo. Esa mentalidad de que, ay no, es que no me cueste, que no le trabaje, que no le dedique tiempo, que sea fácil, pues eso no existe. En todo esto, la verdad, creo que no podemos llegar a engañar a la gente de que va a ser fácil, rápido y etcétera. Les digo, como en la mercadotecnia de la televisión, porque las cosas pues no son así. Son cuestiones complejas que implican también una complejidad en su apropiación, pero claro que pueden tener muchas ventajas, beneficios y satisfacciones. Otro, pues grado de compatibilidad con los enfoques didácticos previos. De nuevo, ese divorcio de tú no sabes nada porque no sabes esto, no va a ser un factor favorable en un proceso de formación docente. Y para poder entender que el nivel de complejidad pues es alto, pero que para que ese nivel de complejidad se haga aceptable, lo que se ha visto es que hay que dar mucho modelado y apoyos a los profesores en ese proceso formativo. ¿Sí? Si yo dejo al profesor solo y creo que con que le dé su curso de 15 días y lo mande de regreso a su escuela, las cosas ya se resolvieron, pues no se van a resolver. Se necesita ese seguimiento, esos modelos y esos apoyos que tienen que tener una permanencia y una constancia. De ahí que las figuras de mentoría y supervisión que aquí se mencionan, pues cobran otra dimensión. Ustedes saben incluso que hoy en día se está rescatando mucho ya no solo los proyectos de formación docente como tales, sino los de formación de formadores, las personas que van a estar formando a esos docentes hacia la innovación, porque implica pues también otros saberes para poder trabajar y ejercer esas figuras de mentoría y supervisión. Bueno, va a ser muy importante también la posibilidad de ir probando empíricamente, y aquí hay que, bueno, lo resaltan mucho los autores, en entornos no amenazantes esas innovaciones. ¿Sí? Yo tengo que generar como resultado de esos procesos de formación docente propuestas didácticas, mis proyectos educativos, mis modelos para enseñar con tecnología, mis propuestas de CTS si enseño ciencias, mis nuevas situaciones didácticas con el enfoque comunicativo si soy profesor de español, qué sé yo. Y tengo que tener la oportunidad de ir probando, mejorando, ajustando, ¿sí? Dándole un dinamismo a estas actividades en un entorno no amenazante. Si a mí me amenazan y me dicen, pues ya que apliques esto, terminando el semestre tienes que tener tales resultados o tal calificación, o ya que hagas esto van a subir los de tu grupo tantos puntos en enlace, la verdad es que eso no creo que sea la mejor estrategia sino se tiene que ir haciendo un monitoreo y se tiene que entender que pues, son procesos también que se van a ir ajustando a un proceso en el que cada vez se van a tener más logros, pero que también va a haber momentos en que no necesariamente todos los proyectos o todas las actividades pues van a estar al 100% ajustadas a las necesidades de los alumnos. Y hay que entender que también va a ser, pues va a implicar también un cambio para los estudiantes mismos. Para ellos también implica todo un ajuste. Cambian las prácticas del docente, pero también van a cambiar prácticas de los alumnos. Los alumnos tampoco están acostumbrados, por decirlo de alguna manera, a que se les enseñe por competencias o a que se les evalúe mediante rúbricas o a que se les pida que construyan argumentos. A ellos se les enseñó a corto pego y reproduzco un saber y porque lo dice el autor eso es.
pero a cuestionar o a dar puntos de vista propios a fondo, más allá de la opinión, no están acostumbrados. A una escritura propia tampoco lo están. Entonces todo eso hay que entender que va a formar parte de esos procesos, y para eso tiene que darse pues esta situación de acompañamiento. Y lo que ya habíamos dicho, ¿no? Si no hay condiciones institucionales donde cambia el profesor, cambia la enseñanza, pero cambia la institución, no puede suceder que se espere que cambie el profesor y cambie su enseñanza y no haya cambios en la institución. Eso en los estudios que se han hecho pues se ha visto que es pues muy utópico. Tiene que haber cambios importantes en la institución para que realmente las innovaciones salgan adelante. Y bueno, ya lo último, un comentario recuperado del trabajo de don Pablo Latapí, quien dice que siempre hemos pensado que los ambientes para la generación de innovaciones y la formación docente son los cursos muy formales o los programas de superación académica, el diplomado, la maestría, etcétera, que esos son ambientes muy importantes, es lo que llama ambientes centrados en el conocimiento. Van a ser buenas opciones para la formación del profesor, pero solo en la medida que cubran las cuestiones que antes hemos dicho. Si se quedan simplemente en esa idea de curso teórico corto, pues a lo mejor desatan inquietudes o nos alertan sobre ciertas cosas, pero eso no va a asegurar cambio en procesos y prácticas educativas. ¿Sí? Pueden ser ambientes excelentes o pueden no serlo, pero que habría que explorar otras dos opciones: ambientes centrados en la evaluación formativa de los docentes, con mentoría o asesoría continua. Esos, por ejemplo, son una especie de ambientes interesantes que se han probado sobre todo con lo que se llama el profesor novato o profesor novicio, como le quieran ustedes llamar, o principiante. Hay gente que dice que es peyorativa la palabra novato, yo no la veo así, pero bueno, para esos profesores que empiezan, que es su primera vez, como dicen ellos mismos, se ha visto que esos son ambientes muy interesantes para trabajar en particular con ese grupo de docentes, porque hay que entender también, yo no lo he desarrollado en la plática, pero el trayecto docente nos debe permitir hablar de distintos momentos. En la docencia también hay momentos o etapas por las que las personas transitamos. No es lo mismo el docente que se inicia, que está haciendo pininos, que alguien que lleva 15 años enseñando o alguien que ya está en la antesala de una jubilación, ¿verdad? Hay muchas cosas en esa historia de trayecto docente que también tendríamos que pensar, y siempre vemos al docente en los procesos formativos pues como masa amorfa, ¿no? Todos son iguales, y en realidad pues eso no es así. Y otro ambiente que también se ha visto que puede ser muy interesante pues son los ambientes centrados en lo que se llama comunidad educativa, que ojalá se dice que sean los ambientes que a futuro proliferen, esos grupos de docentes que forman grupos de trabajo, redes, grupos colectivos que están enfocados a la innovación, y ellos empiezan a impulsar sus propios proyectos y empiezan a desarrollar líneas de trabajo. Yo no conozco muchos grupos así, pero los que conozco, pues sinceramente mis respetos. Sí he tenido la oportunidad de conocer este tipo de grupos con docentes de historia y de ciencias, por ejemplo en el CCH de la UNAM, que son grupos que inician por interés propio y están metidos trabajando innovaciones y demás, y la verdad son grupos que cuando se logran consolidar son realmente grupos muy interesantes que logran mucho la apropiación de las innovaciones. ¿Sí? Pues yo creo que ya dejo aquí la charla, aquí les dejo mi correo, y bueno, pues sigamos con las indicaciones que nos dé acá Ramsés.